Buen día para todos. Continuando con el desarrollo del programa de la asignatura, tenemos el presupuesto de producción. En este caso, este tipo de plan, este presupuesto en particular, se deriva de las ventas esperadas para un periodo específico o el presupuesto de ventas. Cuando nosotros planteamos los ingresos que queremos obtener o que pensamos que es posible alcanzar para un periodo específico, es necesario considerar la capacidad que tenemos, las actividades que pueden desarrollarse en la empresa a efecto de alcanzar esa meta en ventas. Para ello, es necesario estipular que en función del tipo de negocio será necesario contemplar algunos aspectos. Por ejemplo, si hablamos del sector servicios, se estará haciendo referencia a los requerimientos que son necesarios para poder prestar un servicio a los clientes. Así, para el caso de una empresa que se dedica a ofrecer servicios de limpieza, deberá considerar en primera instancia su recurso humano, que es quien realizará las diferentes actividades. De igual manera, los insumos que va a requerir para tal efecto, desinfectantes, detergente, entre otros elementos que pueden servir. De igual manera, es necesario contemplar las herramientas y equipos con los cuales se va a contar, pulidoras, aspiradoras y demás. Desde el sector comercio es vital determinar la necesidad de compra de artículos para su posterior venta. En este caso, esta mercadería, como bien sabemos, no será sometida a un proceso productivo, sino que simplemente compramos artículos ya terminados para ser colocados a disposición de los consumidores. Estos podrían ser ropa que compramos ya elaborada, ya confeccionada, y simplemente la colocamos a disposición de los consumidores en un establecimiento. Equipos de cómputo, artículos como son, por ejemplo, planchas, electrodomésticos, refrigeradoras, que ya están elaborados y que simplemente los ponemos a la venta para un cliente o potencial cliente. En el caso de la industria, aquí se vuelve un poquito más amplio, puesto que estamos haciendo referencia a la capacidad que tenemos para producir artículos, los materiales que vamos a utilizar para tal efecto, que serán transformados en un bien final, las personas que requerimos para que hagan este trabajo. Si bien es cierto, una planta puede estar automatizada, pero siempre es necesario que exista recurso humano que desarrolle algunas actividades y supervise otras. El nivel de inventarios que será requerido para un periodo o mes específico y los gastos relacionados, en este caso los costos indirectos, al proceso productivo. Si bien es cierto, para el caso de una industria se denominará presupuesto de producción, para el caso de una empresa de comercio se referirá al presupuesto de compras. Hay que tener presente la distinción entre uno y otro, de acuerdo al tipo de industria al que nos hagamos referencia. El presupuesto de producción comprende, hablando de una empresa industrial, la cantidad de bienes que será necesario elaborar para un periodo específico, ya sea esto un año, 6 meses, un trimestre, un mes, una semana. Dependerá de en qué estemos expresando el requerimiento de productos. Si es para una semana, podría referirse a un pedido específico de un cliente. Si hablamos de 6 meses o un año, será la cantidad total de pedidos que tengamos a bien recibir de parte de nuestros consumidores. Para su desarrollo es necesario, como ya se estableció, conocer el nivel de inventarios que hay que mantener en la organización. Esto principalmente para el caso de los materiales,
pues con ellos es que se daría inicio al proceso productivo. Si bien es cierto, una organización puede trabajar bajo la modalidad de pedidos, esta no tendrá un inventario final de producto terminado, sino que simplemente mantendrá existencias de materiales. Si bien al cierre de un año o de un periodo puede contarse con producto terminado, esto tal vez se refiera a un producto que tenemos almacenado y que en días posteriores será despachado hacia las bodegas o instalaciones del cliente. Por lo general, el inventario que mantiene una empresa industrial será más que todo de materiales. Se debe contemplar la cantidad total de artículos a ser elaborados. Esto también irá en función de la capacidad productiva que tenga la organización, la capacidad instalada o de diseño que tenga en su haber la empresa como parte de sus activos. También se pueden definir periodos intermedios para establecer la producción. Sean estos, como bien se mencionó, para 6 meses, un trimestre, un mes o una semana, un día incluso. Todo dependerá de la medida en que nosotros consideremos la producción a realizar de cuanto a ese factor de tiempo. Como todos bien sabemos, para calcular las ventas simplemente tomamos la siguiente fórmula. El inventario inicial, es decir, lo que tenemos al principio de un periodo, más la producción. Si hablamos de una empresa comercial, serían las compras, lo que adquirimos para luego ser vendido, o los productos que elaboramos a partir de los diferentes materiales y los procesos a los cuales los sometemos, menos lo que nos quedó o lo que queremos que nos quede de acuerdo a una política al final de un periodo. Esto considerando de que este inventario final, sea de producto terminado o de materiales, nos servirá en el siguiente periodo, ya sea para suplir una demanda si es producto terminado o para reiniciar operaciones, si hablamos en el caso de la empresa industrial. Sí es conveniente tener un stock mínimo de materiales a efecto de que cuando nosotros recibamos un pedido sea posible que retomemos actividades productivas sin necesidad de esperar tanto tiempo a que nuestro proveedor nos surta o nos lleve más materiales. Como bien ya se especificó, el plan de producción, el presupuesto de producción, se deriva de las ventas e incluye las variaciones en cuanto a los inventarios. Con esto se refiere al hecho de que si nosotros tenemos un inventario inicial superior al final, significa que hemos vendido más de lo que hemos producido. Si se presenta el caso contrario, es que vendimos menos que lo producido. Hay que tomar conciencia de esas variaciones en los inventarios. Todo sujeto también a una política. Si por un lado nosotros queremos reducir nuestro nivel de existencias a efecto de reducir costos de almacenamiento, podemos promover por un lado, vender más, implementar estrategias para vender más, o por el otro lado, reducir en cierto volumen la producción para evitar que tengamos artículos guardados y que eso se convierta en una inversión ociosa. Del plan de producción se van a derivar los presupuestos de materiales, mano de obra y de costos indirectos. En el caso de los materiales, hay que considerar que dependerá del consumo requerido de un producto por sobre un material en específico. Así, nosotros podemos determinar un presupuesto de producción en unidades y a partir de ello conocer cuánto requeriremos de material en términos también de unidades
Pueden ser, si hablamos de ropa, yardas de tela, fardos, dependiendo del producto. Y a partir de ahí, conociendo esa cantidad de material, en este caso tela, a utilizar, podemos valorarlo y a partir de ahí establecer un presupuesto de materiales requeridos en términos monetarios para posteriormente, con respecto de la política de inventario de esos mismos materiales, contemplar la proyección de las compras, cuánto debemos comprar para mantener ese nivel de inventario requerido y de igual manera suplir a la planta productiva con la tela necesaria para confeccionar las prendas de vestir. La mano de obra incorporará la capacidad que se tiene para producir. Si retomamos el ejemplo de la tela, sabemos que en una maquila será necesario un cierto número de personas, a efecto de que éstas cumplan con un estándar de producción. Así, elaborarán cierto número de prendas por hora, por día o por semana. De igual manera, conocemos el nivel salarial de estas personas y cuánto es su estándar de producción. Por tanto, es posible determinar cuánto cuesta cada prenda en términos de esfuerzo o de mano de obra. Los costos indirectos estarán derivados a partir del mantenimiento, depreciaciones, insumos que tengan la característica de no ser fácilmente perceptibles en un producto, como el hilo. En este caso, se ponderará estos elementos, estos insumos, estos rubros, a efecto de contemplar a nivel total la implicación a través de los costos indirectos de la elaboración de los artículos. Si bien es cierto, para este caso tal vez sea un poco difícil determinar a nivel unitario el costo para cada producto, sabemos que existen ciertos métodos arbitrarios por actividades que pueden ser tales que permitan asociar el costo a un cierto nivel de actividad o de producción. Los requisitos que se deben contemplar para elaborar este tipo de presupuestos son conocer el nivel de operación necesario para cada producto, es decir, cuánto vamos a hacer de cada uno. En mayor o menor medida, un producto tendrá mayor representación en el mercado. Por consiguiente, será necesario destinar una parte de la fábrica a ese producto en particular, mientras que el resto podría destinarse a artículos que probablemente tengan una demanda menor o que por el contrario se estén introduciendo y por consiguiente estén en una etapa de desarrollo. Se debe conocer cuál es la capacidad que tiene la planta productiva, esa capacidad instalada, cuántas unidades podemos hacer en un determinado tiempo para cada tipo de producto, dado que diferentes artículos serán sometidos a diferentes etapas o en una duración diferente en cada una de ellas. La contabilidad debe proporcionar la información histórica para la planificación de las cantidades. ¿Qué significa esto? Que debe contemplarse el dato histórico del costo para saber cuánto podemos producir. En este caso también va asociado a la capacidad de pago o de compra que tengamos. Así nosotros podemos determinar que a un determinado momento requeriremos adquirir una cierta cantidad de materiales y por sobre ello también se contemplará el presupuesto de compras. Y también repercutirá en el costo de producción, ya sea de material directo o indirecto. Los encargados de los presupuestos deben dar asesoría, deben acompañar el proceso de estipulación de las cifras presupuestarias y también de la ejecución del plan como tal. De nada sirve planificar y dejar a las personas para que ejecuten un presupuesto sin ejercer control. Perdería la naturaleza del mismo, dado que un presupuesto de por sí es una herramienta de control. Por último, más no implica menor importancia, es necesario conocer la proyección de ventas.
Sí, debemos conocer cuánto se puede hacer de un artículo, cuánto cuesta, las proyecciones o expectativas y ejercer control por sobre la elaboración de los mismos. Pero todo eso partirá, como bien ya se mencionó, de los ingresos esperados para un periodo específico. Como bien se mencionaba, los presupuestos vinculados al de producción están los materiales, que nos va a indicar cuántos insumos directos o indirectos requerimos para un cierto nivel de actividad, periodo y o un producto en particular. Así sabemos de que, por ejemplo, es diferente cantidad de tela la que se utilizará para hacer una camisa, un pantalón, una falda, un vestido, un suéter. La mano de obra implica el requerimiento de personas que van a participar de la elaboración de los artículos. Y de nuevo lo podemos colocar en términos de número de personas, las horas hombre que son necesarias para desarrollar un cierto lote de producto y cuánto nos va a costar todo eso. De igual manera, como ya se especificó, los costos indirectos que son necesarios asumir a efecto de desarrollar las actividades que pueden derivar desde el mantenimiento de equipos, mantenimiento de la planta como tal, la vigilancia, agua, entre otros. Actividades o rubros que sirven de apoyo para la realización del trabajo que es la producción de bienes. De igual forma, el flujo de materiales o de unidades, ya sea en función si esta es comercial o industrial. Y las políticas para efecto de conocer el nivel mínimo de inventario que se debe mantener en la organización. Como bien ya se especificó, producto terminado, generalmente para las comerciales y materiales para las industriales. Otros presupuestos que se pueden asociar a diferentes actividades a partir de el de ventas y compras son el presupuesto de ingresos con IVA, impuesto al valor agregado, el cual refleja el ingreso esperado más ese 13% de IVA que se debe pagar cuando nosotros vendemos o nos deben pagar cuando nosotros vendemos algo. El impuesto al valor agregado también aplica para las compras, sea cuando nosotros adquirimos materiales para luego someterlos a un proceso productivo y venderlos a los clientes. Es decir, nosotros debemos cobrar el IVA cuando realizamos un ingreso o una venta y de igual manera debemos pagarlo cuando compramos un artículo a un proveedor. El presupuesto de pago de IVA implica la diferencia entre el crédito y el débito fiscal. El crédito fiscal se genera por las compras. Nosotros vamos y compramos $100 de un material específico y por sobre ello debemos pagar $13 más, el 13%. Cuando vendemos, de igual manera, vendemos $200 y por sobre ello debemos pagar $26 de IVA. Ahí nosotros tenemos que el cliente nos compró los $200 y luego tenemos que cobrarle a él esos $26. Al final comparamos el IVA débito fiscal versus el crédito fiscal, es decir, el IVA generado por una venta que hemos hecho a un cliente versus el IVA de una compra que realizamos a un proveedor. Al final, en ese caso, el débito fiscal es superior por $13. Esos $13 nos tocará pagarlos. Eso se constituye como una obligación que vamos a tener que denotar en el presupuesto de pago de IVA y llevarlo a un posterior presupuesto de efectivo. Si por el otro lado nosotros tenemos el caso contrario en el cual tenemos más compras que ventas, eso generará un excedente, un saldo a favor, que eso puede ser deducido en periodos siguientes hasta que se agote. Por ejemplo,
Si planteamos caso contrario, hemos vendido solo $100, 13 de débito fiscal, y hemos comprado 200, tendríamos un excedente de $13. Esos $13 en el siguiente mes o el siguiente periodo podríamos hacer uso de ellos para deducir el pago. Si en el siguiente mes tuviésemos un resultado en el cual el débito era superior a las compras, al crédito fiscal, y por ejemplo nos tocara un pago de $7, al comparar con el excedente que teníamos, nos va a tocar pagar nada, puesto que tenemos un excedente que supera el pago. Nos quedaría un nuevo excedente de $6. Al final, esos $6 que nos quedaron lo podemos aplicar al siguiente periodo. Si por el otro lado nos quedó originalmente un excedente de apenas $5 y nuestro pago comparando el crédito con el débito resulta ser de 7, solamente vamos a pagar $2, porque el saldo a favor fue tal que no amortiguó todo el pago, pero sí lo redujo. Ahí es que hay que observar ese movimiento respecto de las cuentas. Cuando se habla del pago a cuenta, el presupuesto de pago a cuenta, este se constituye como un anticipo previo a la presentación del impuesto sobre la renta. Este se va generando mes a mes, por lo menos de acuerdo a la legislación salvadoreña. En este caso, se calcula directamente por sobre la venta que se ha alcanzado, bajo un 1.75%. Eso se manda a pagar a la administración tributaria y a partir de ahí, eso se acumula en las cuentas de la organización, ese derecho, para que cuando declaramos impuestos sobre la renta, nosotros podamos deducir del impuesto lo que ya ha sido anticipado. Si por un lado nosotros tenemos que lo que anticipamos cubrió y sobrepasó el impuesto determinado, vamos a tener un excedente o devolución que de igual manera podrá ser aplicado en el siguiente periodo. Si tenemos el caso en el cual tuvimos, por ejemplo, un impuesto de $100 y el pago a cuenta de todo el año comprende solo 80, simplemente se pagará la diferencia. Es ahí donde observamos una especie de beneficio en términos de que al final, a la hora de pagar el impuesto, no será necesario soportar un pago mayor, dado que se ha ido realizando una serie de abonos, anticipos para la declaración de impuestos sobre la renta al realizar el pago a cuenta cada mes. Hasta aquí el contenido. Espero que se comprenda. Prepárense para su parcial. Cuídense y hasta luego.